Rui Faleiro, padre del proyecto de Magallanes de viajar al Maluco por Occidente. He venido a principios de junio a ver la patria, e incluso mis padres. En el día de San Juan vinieron a mi encuentro y me prendieron, y me trajeron el mensaje del rey de Portugal. Después me dejaron atrapado con grilletes de hierro. Ruego a vuestra dignísima majestad escribir unas líneas al rey de Portugal, y me deje disfrutar de su libertad. En julio de 1520, Rui Faleiro dirigía una carta al emperador Carlos V para que intercediera ante el rey de Portugal, que lo había mandado detener y encarcelar por haber sido el autor del proyecto que había llevado a que Carlos I de España aceptara abrir una ruta comercial con el Maluco vía Occidente. La misma orden de prisión iba dirigida a Fernando de Magallanes, que no se pudo hacer efectiva porque pudo eludirla con su estratagema de hacerles creer que tomaba la ruta de los portugueses por África antes de dirigirse hacia el continente americano y rodearlo para llegar a las Malucas. Con el rango de bachiller y siendo uno de los grandes cosmógrafos portugueses de finales del siglo XV, en Lisboa conoció a Fernando de Magallanes, con quien no tardó en intimar. Ya por entonces Faleiro era un reputado cosmógrafo y un consumado tratadista, autor de varias obras de cartografía. Asimismo, confeccionaba material náutico como cartas de navegación, astrolabios, cuadrantes, que acompañó a Magallanes en su viaje a las islas de la Especiería. Esta idea de llegar a la tierra de las especias, navegando hacia el oeste, no era nueva, pero la diferencia ahora radicaba en que Faleiro convence a Magallanes de que era posible, ya que conocía la existencia de un paso hacia el sur entre ambos océanos, y lo estaban porque había visto un mapa de Martín de Benhaim en manos del rey de Portugal, en el que aparecía. Presentaron el proyecto al rey portugués, sabiendo que no le iba a interesar porque ya tenían establecida una ruta segura con Asia, y sobre todo legal. Así que no es extraño que lo intentaran con Carlos I, que recibió con agrado la interpretación de Faleiro de que las Molucas estaban en la demarcación de Castilla, según el Tratado de Tordesillas. Además, nuestro protagonista estaba enfadado con el rey de Portugal, porque no le habían aceptado como cosmógrafo del reino. Fueron presentando el proyecto en diferentes instancias, de manera que cuando llegan a Carlos I, había ganado para su causa personajes influyentes como el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, que los puso en contacto con los comerciantes castellanos Rodrigo y Cristóbal de Haro, que reconocieron como viable la expedición. Pero fue la intervención decisiva de Juan de Aranda, factor de la Casa de la Contratación, quien le llevó a una audiencia con Jean de Sauvage, asesor borgoñón del monarca y experimentado comerciante, con lo que el proyecto es conocido por el rey y en tiempo récord se firman las capitulaciones en Valladolid el 22 de marzo de 1518, por las cuales Fernando de Magallanes y Rui Faleiro realizarían la expedición a las islas de la Especiería. Se les concedía la veintena parte de todo lo que obtuviesen y el título de adelantado y gobernadores para ellos y sus descendientes. La expedición estaría compuesta por 5 navíos aprestados, pertrechados y artillados a cargo de la Hacienda Real. Hubo muchas presiones e incluso intrigas del rey don Manuel de Portugal, que ordenó a los 2 lusos que regresasen a su patria. Al no conseguirlo, se enfureció, comenzando una campaña de desprestigio de los 2 marinos y dando la orden de matar a él, Fernando de Magallanes, y al bachiller Rui Faleiro, y así andaban ambos a la sombra de tejado, según las casas. Por otro lado, el propio Carlos V, mal influido por sus consejeros, llegó a la conclusión de que podría ser peligroso que 2 portugueses encabezaran la expedición, y contando con que Faleiro debía tener más de 60 años y fama de persona desconfiada e irascible, no tardaron en decir de él que no gozaba de la salud adecuada para tan arriesgada expedición. También influyó en la decisión el hecho de que Faleiro tuviese diferencias personales con Fernando de Magallanes. Sea como fuere, lo cierto es que con la excusa
de que debía organizar otra expedición posterior para cuando regresara Magallanes, Ruy Faleiro fue apeado del proyecto y en su lugar fue nombrado un español, Juan de Cartagena, que sería quien finalmente acompañaría a Magallanes. Decepcionado por el trato recibido, es cuando regresa a su patria y es apresado, hecho que refleja la carta precedente. Pasa 6 meses en la cárcel de su ciudad natal, Cubillán, hasta que la labor diplomática del rey Carlos I hace que lo dejen en libertad y regresa a Sevilla, donde va a desempeñar diversos cargos dentro de la Casa de Contratación. En 1523, una vez regresada la nao Victoria, Ruy Faleiro recomendó al emperador que se enviase anualmente una armada a la especiería. Carlos I le reconoció los servicios prestados y lo recompensó generosamente concediéndole el hábito de Santiago, igual que a Magallanes, y una pensión de 100.000 maravedíes anuales a perpetuidad sobre las rentas de la Casa de la Contratación de Sevilla. Pero poco pudo disfrutarlo, porque poco después ingresa en un hospital, tal y como recoge Bartolomé de Argensola, afirmando que el astrólogo Faleiro, perdido el juicio, quedó en la casa de locos en Sevilla. No se tiene la certeza exacta de su fallecimiento, pero varios testimonios coinciden en afirmar que murió perturbado y olvidado en ese mismo año de 1523.